Alimentación y alternativas de alimentación para peces a nivel industrial. Presentado por Richard Andrés Terán, Byron José Meneses. Presentado a Ingeniero Wilmer René Sanguino. Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Pecuarias, Programa de Ingeniería en Producción Acuícola, periodo A del 2020. Introducción. Los hábitos alimentarios de la población mundial se muestran cada vez más exigentes en relación a la calidad e inocuidad de los productos alimentarios. En general y en consecuencia, la demanda de alimentos de origen acuático se ha visto incrementada debido a su reconocido aporte a la salud. Los productos provenientes de cultivo ofrecen beneficios para la salud, como el aporte de proteínas, minerales, vitaminas, ácidos grasos esenciales, junto a la posibilidad de conocimiento de su origen y trazabilidad, por tratarse de producciones controladas, que pueden aportar además certificación acompañante, premisas establecidas y requeridas cada vez más por los exigentes mercados nacionales e internacionales. En consecuencia, la industria de la acuicultura se ha desarrollado como tal en Colombia a partir de la década de los 70, y para aquel entonces se desconocían los requerimientos nutricionales de las especies potencialmente cultivables. Hoy día se han acumulado numerosas experiencias que se han traducido en una inobjetable mejoría de los alimentos disponibles y de las técnicas de alimentación. En la siguiente sustentación se dará a conocer una visión acerca de las técnicas y alternativas de alimentación para peces. Ante esta temática, nos planteamos un problema y nos preguntamos: ¿por qué la producción piscícola se ha visto afectada por el inadecuado uso de los alimentos disponibles y de las técnicas de alimentación en los peces? Pues la industria de la piscicultura aún no ha logrado una total eficiencia de los requerimientos nutricionales presentes en los peces. Sin embargo, aún se requiere de estrategias más óptimas en cuanto a la selección y aplicación de los diferentes alimentos a la hora de mejorar la asimilación de los nutrientes, esto con el fin de que se vea reflejado en una mejor producción, mayor rentabilidad y el bienestar del productor en cuanto a recursos y sostenibilidad dentro de la industria. Ante esta problemática, nos formulamos una hipótesis. La calidad y cantidad del suministro de alimentos conducirán a mejorar los patrones de alimentación, favoreciendo la asimilación de nutrientes, las variables de crecimiento y la eficiencia de la producción. Producción de alimentos. Alimentos formulados. En un proceso de producción piscícola, el uso del alimento es el principal componente fundamental para llevar a cabo una exitosa producción. Por tal motivo, la formulación de alimentos corresponde al proceso en el cual se dosifican las materias primas y se elaboran las fórmulas de cada alimento teniendo en cuenta la disponibilidad de estas y los requerimientos nutricionales del animal al que se le suministrará el alimento. Por lo general, se utilizan alimentos formulados de alta calidad para lograr mayores rendimientos y peces de gran tamaño, alrededor de los 500 a 900 gramos. En la siguiente tabla se aprecia el tipo de alimento formulado utilizado en el cultivo de tilapia con ventajas y desventajas y el tipo de procesamiento. Dentro de los tipos de alimentos tenemos como primero los alimentos producidos en granjas, que a su vez se clasifican en alimento seco y alimento húmedo. Las ventajas que presentan este grupo es que son alimentos disponibles localmente, fáciles de elaborar, al igual que son hechos a base de productos de desechos locales. Como desventaja, baja estabilidad en el agua y un periodo de almacenamiento más corto. Así también, este alimento húmedo no puede guardarse. El procesado consiste en una masa húmeda extruida a través de un molino de carne y secado al sol. Como segundo tipo encontramos los pellets manufacturados industrialmente. Estos se clasifican en sumergibles y flotantes.
Los primeros presentan ventajas como una buena digestibilidad y estabilidad en el agua, más económicos que los pellets flotantes y por tanto menores costos de capital. Como desventaja, se requieren ingredientes muy secos y no se pueden observar al pez alimentarse. Los pellets flotantes presentan ventajas como mejor digestibilidad y estabilidad, se puede observar al pez alimentarse, y sus desventajas es que los materiales o el extrusor es muy costoso y el costo de producción es muy elevado. El procesado para este grupo corresponde a pellets comprimidos y pellets extruidos expandidos. Ingredientes de los alimentos. Los ingredientes que hacen parte del alimento son determinantes para la aceptación del mismo por los animales, por lo que debe reunir características como forma, tamaño, textura y color, que lo hagan atractivo a las especies en cultivo. Insumos de origen animal. Harina de pescado. Es un producto obtenido del procesamiento de pescados, compuesto normalmente por entre el 60 y 72% de proteína. Harina de carne y hueso. Su proporción varía entre el 45 y 60% de proteína. Se trata del insumo mayormente empleado generalmente en la elaboración de raciones para peces. Harina de sangre. Redondea un 70-75% en contenido proteico, aunque es deficiente en metionina e isoleucina. Harina de vísceras diversas. El tenor de proteína del subproducto varía alrededor del 55 a 65% y es deficiente en algunos aminoácidos. Harina de pluma hidrolizada. Es un subproducto obtenido por medio de una digestión y trituración de las plumas de aves. Ensilados ácidos. Consta de residuos como residuos de la pesca marítima como fluvial y muestran un contenido proteico importante que permite ser empleado en raciones para organismos acuáticos. Insumos de origen vegetal. Harina de soya. Considerada como una de las fuentes más importantes de carácter proteico, entre el 50 y 60%, al ser incorporada en los alimentos para peces, especialmente para aquellos de carácter omnívoro. Harina de algodón. Su tenor en proteína suele variar entre el 36 y 38%. Harina de gluten de maíz. Su tenor proteico dependerá del procesamiento al cual haya sido sometido, pudiendo variar en torno al 63% de proteína bruta. Harina de maíz. Es considerado como un alimento de alta energía, cerca de 2.200 kilocalorías en maíz crudo molido versus 3.060 kilocalorías para el material molido y extrusado. Y por último, la harina de trigo. Este subproducto contiene entre el 15 al 17% de proteína bruta. Materiales y equipos. Insumos. Nuestras materias primas contemplan el insumo principal dentro de estos compuestos, señalando la calidad y uniformidad de los ingredientes para la compra y el uso. Molino. Este equipo determina la finura o grosor de los ingredientes, dando efecto sobre las características físicas y nutritivas del alimento. Balanza. La exactitud en el peso garantiza que los ingredientes estén en las proporciones correctas según la formulación. Mezcladoras. Asegura que cada pellet contenga las sustancias nutritivas y garantice que el pez reciba una dieta equilibrada. Extrusor. El proceso de producción del pellet o alimento extruido forma las diferentes presentaciones y tamaños deseados. Secador. Secador del alimento evitando de esta manera la proliferación de microorganismos y oxidación del producto. Cocedora. El alimento es generalmente ensacado en bolsas de polipropileno de 40 kilogramos cada una. Dichas bolsas
retardan la pérdida de humedad y ayudan a proteger el olor, color y lo protegen de la contaminación. Formulación de elementos. Los ingredientes utilizados en la formulación de elementos producidos en granja para tilapia varían regionalmente. Somsweb, 1995, postula que en Tailandia una formulación típica de elementos para peces herbívoros puede incluir harina de pescado, harina de cacahuate, harina de soya, salvado de arroz, arroz quebrado, premezclas vitamínicas y minerales. En la tabla se observa la composición de ingredientes de diferentes estados de vida de la tilapia, desde la preiniciación hasta la finalización, donde se aprecia que la mayor composición es requerida en la fase de preiniciación, debido a que en esta etapa es crucial la adición de elementos ricos en nutrientes, esto con el fin de llevar a cabo un desarrollo en sus procesos metabólicos del pez. También cabe resaltar que los ingredientes más relevantes corresponden a la harina de pescado y a la harina de soya, por su alto contenido proteico. Dentro de la composición proximal, la proteína lidera esta cantidad en todas las etapas de desarrollo del pez. Procesado de los alimentos. La presentación de los alimentos concentrados en forma de pellets se someten a un proceso de extrusión con el fin de aumentar la digestibilidad de las proteínas y carbohidratos del alimento, para el mejor aprovechamiento por parte del pez, con el fin de obtener el máximo consumo y el mínimo desperdicio. En el procesado de alimento artificial para sistemas de producción acuícolas se distinguen las siguientes operaciones. Almacenamiento de materias primas. Las materias primas deben almacenarse en áreas secas, frescas y bien ventiladas, preferiblemente por debajo de 30 grados centígrados. Molienda. Se trata de un proceso de reducción del tamaño de las materias primas con el uso de molinos. Premezclas. La premezcla se realiza con la finalidad de alcanzar las cantidades exactas de la formulación. Mezclado. Las materias primas deben mezclarse proporcionalmente para obtener una mezcla homogénea. Acondicionamiento. El correcto acondicionamiento de la mezcla es de vital importancia para garantizar la calidad del alimento. Peletización. En la peletización, la mezcla húmeda es sometida a la presión generada entre los rodillos y un matriz con orificios que le otorga la forma cilíndrica llamada pellet. Extrusión. En la extrusión, a diferencia de la pelletización, ocurre un proceso de cocción a alta temperatura, de 120 grados a 160 grados. Este proceso mejora la digestibilidad, inactiva los factores antinutritivos e incluso mejora la flotabilidad del alimento en el agua. Secado. Tiene como objetivo deshidratar los pellets obtenidos a la salida del extrusor. Zarandeo y granulado. Después de enfriado el producto, se pasa por una malla para remover los finos. Recubrimiento con aceite. El recubrir los productos con aceite de pescado aumenta la atractabilidad y palatabilidad del alimento. También lo hace más estable en el agua y mejora su presentación. Y por último tenemos el empaque y almacenamiento. Dietas alternativas de bajo costo para la producción de peces. El primer paso para elaborar las dietas artesanales es la consecución de las materias primas, las cuales se recolectan manualmente en las zonas aledañas a las producciones piscícolas y cumplen con las siguientes primicias. Primero, no ser empleadas en la alimentación humana y que sean desechos de las producciones agrícolas, teniendo en cuenta que ninguna de las materias primas alternativas recolectadas tuvo un valor mayor al 25% de proteína cruda. Se incluye un núcleo conformado por materias primas de uso común en dietas comerciales para peces, conformado por torta de soya, harina de maíz y harina de arroz,
producidos también en la zona. Las materias primas alternativas incluidas en las dietas fueron las siguientes: yuca, plátano, matarratón, guayaba, bore, cacao y planta acuática. Materia prima de uso común: harina de torta de soya, harina de maíz y harina de arroz. En la siguiente tabla se muestra la cantidad resultante de las materias primas después de llevarse a cabo el proceso de secado para la obtención de harina de estas materias, partiendo de una cantidad inicial de 10 kilogramos. Composición de las dietas alternativas. La Universidad de los Llanos, Unillanos, en temas de nutrición y alimentación de peces, principalmente en preparación de dietas para cachama blanca, ha puesto en conocimiento esta alternativa de alimentación con base en las exigencias nutricionales de la especie y la composición bromatológica de las materias primas a utilizar. Se formularon 3 dietas. La composición de las 3 dietas se presenta en la siguiente tabla. Como ya se mencionó, estas dietas estaban compuestas por un núcleo de materias comúnmente empleadas en los concentrados comerciales, como son la torta de soya, la harina de arroz y harina de maíz, las cuales se utilizaron debido a su fácil consecución en la región. También se les adicionó una mezcla de vitaminas y minerales, además de las materias primas alternativas a probar. Conociendo la formulación, es decir, las cantidades de materias primas que se van a adicionar en la dieta, se lleva a cabo el siguiente procedimiento. Primero, pesaje de las cantidades de cada una de las materias primas estipulada en la formulación. Segundo, pesados todos los ingredientes, se inició el proceso de mezclado con las materias primas de menor volumen y al final se adicionan las vitaminas y minerales. Se verificó que la mezcla quedara homogénea. Tercero, cuando la mezcla estuvo homogénea, se adicionó 40% de agua, es decir, si se quería elaborar 10 kilos de dieta, se adicionaban 4 litros de agua. El agua se añadió lentamente y por partes con el fin de que se humedeciera uniformemente la mezcla. Cuarto, ya húmeda la mezcla, se deja orear por 2 horas y luego se pasó por el molino de carne. Este procedimiento se realizó con el fin de formar pellets de alimento más durables. Quinto, los gránulos obtenidos se ubicaron en el secador solar y se dejaron allí por 24 horas. Y por último, culminado el tiempo de secado, los gránulos fueron empacados en lonas, quedando listos para la alimentación de los peces. Estabilidad en el agua. Muchos de los ingredientes de los alimentos pelletizados absorben agua, lo que causa una pérdida de estabilidad al entrar al contacto con el agua. Por ejemplo, el uso del salvado de trigo y de arroz reduce notablemente la estabilidad del alimento en el agua, mientras que los subproductos de cereales actúan como ligantes, especialmente cuando ocurre la gelatinización. Por otro lado, existen aditivos de los alimentos como lo es los aditivos conservantes. Este sirve para evitar los daños por la peroxidación o rigidez oxidativa por ataque microbiano durante el almacenamiento. Los aditivos aglutinantes mejoran la estabilidad en el agua, incrementan la firmeza en los peles y reducen la cantidad de finos producidos durante su elaboración y manejo. Los aditivos aglutinantes mejoran la estabilidad en el agua, incrementan la firmeza en los peles y reducen la cantidad de finos producidos durante su elaboración y manejo. Los aditivos quimioatrayantes. El uso de estimulantes del consumo en las dietas de especies cultivadas es esencial para lograr una aceptable y rápida respuesta de alimentación, entre más rápida sea la ingestión. Los aditivos pimentantes, las antofilas y los carotenoides son los aditivos más importantes de tipo de compuestos pimentales. Son utilizados en las dietas para impartir una coloración deseada a la carne y a los huevos de algunas especies cultivadas. Y por último, los promotores de crecimiento.
que existen diversas sustancias utilizadas como productores de crecimiento, entre ellas productos compuestos de levaduras y bacterias acidificantes. Comúnmente son llamadas probióticos y son microorganismos que contribuyen al equilibrio microbiano intestinal del animal que los consume. Alimentos de origen natural y artificial para los peces. Los alimentos naturales. El alimento en vivo en piscicultura se refiere a una gran variedad de seres vivos, tanto de origen animal como vegetal. Estos constituyen la base de la alimentación en los estadios larvarios de peces y crustáceos y moluscos, además de que pueden incluirse en la categoría de bacterias, protozoos, insectos, huevos, larvas, plancton, fito o zooplancton y otros vegetales. Estos organismos pueden estar presentes naturalmente en los estanques, pero la aplicación del cal, la fertilización y particularmente la fertilización orgánica pueden ayudar a acelerar el proceso del crecimiento y la multiplicación natural de los mismos. Las características deseables en el alimento vivo para su uso en agricultura son cuerpo blando para fácil digestión, adecuadas calidades nutricionales acorde a la especie del objeto del cultivo, alta tasa de reproductividad, facilidad de preservación, adecuado tamaño para la cavidad bucal de las larvas, capacidad de soportar altas densidades de cultivo, que requieran tecnología de manejo conocida. Por ende, en la piscicultura los alimentos vivos más conocidos para su uso universal forman parte del zooplancton, cladóceros, copépodos, artemias y algunos rotíferos, y del fitoplancton principalmente diatomeas y clorofitas. Como podemos observar, aquí presentamos zooplancton como el alimento vivo para la mayoría de los peces en los estados larvarios. En la parte superior izquierda encontramos unos copépodos. En la parte superior derecha encontramos una artemia y en la parte inferior izquierda encontramos rotíferos y en la parte inferior derecha encontramos algunos cladóceros. Su uso a esto presenta como principales ventajas en un menor grado de polución y mejora la distribución y el mantenimiento que tienen sus características por muchas horas, lo que no ocurre con los alimentos artificiales. Las microalgas están representadas por una gran variedad de grupos que además de aportar oxígeno durante el día tienen contenidos nutritivos importantes como los polisacáridos, aminoácidos, enzimas y otras proteínas. Las microalgas más utilizadas en la agricultura son las diatomeas de los géneros cladóceros, asimismo como las algas flageladas. Se resalta que las microalgas serían el primer alimento de una larva, sobre todo por su tamaño, ya que fluctúan entre las 5 micras en el género de clorela. Además, cabe resaltar que una sola especie de alga es incapaz de satisfacer todos los requerimientos de la especie, por lo cual se utilizan unas mezclas de varias especies de algas. Por lo general, en los cultivos de peces se consumen diatomeas de diferentes géneros. Los alimentos artificiales. Para lograr un crecimiento rápido en una producción rentable con cultivos de peces con manejo hiperintensivo, intensivo o semi-intensivo, se requiere de un programa de alimentación. El alimento utilizado puede representar una dieta completa o solamente un suplemento a la nutrición principal proveniente de la productividad primaria del estanque. Se resalta que las dietas completas para peces deben contener la energía, proteína y todos los elementos nutritivos necesarios para el buen crecimiento y producción de los organismos del cultivo. En general, los animales pequeños, jóvenes y maduros tienen un crecimiento acelerado y requieren una mayor cantidad de alimento en proporción en su peso, así como un alimento más rico en nutrientes principales como las proteínas que en los animales adultos en desarrollo. El uso de alimentos artificiales en peces está basado en el conocimiento de los hábitos alimenticios y de sus requerimientos nutricionales. El propósito es proveer los nutrientes importantes para su desarrollo en forma física y aceptable por cada pez. Además, que normalmente un pele siempre presenta diferentes presentaciones de un alimento artificial.
Es decir, los alimentos balanceados para especies acuícolas son fabricados como pellets o como píldoras pulverizadas, como se observa en la imagen representada, resaltando que los alimentos como pellets flotantes extruidos para peces de izquierda y derecha y pellets sólidos para camarón en el centro. Propiedades de los alimentos. Las especies acuáticas, al igual que los animales terrestres, necesitan proteína, minerales, vitaminas, factores de crecimiento y fuentes energéticas para su crecimiento, reproducción, renovación de tejidos y otras funciones fisiológicas. Pero, sin embargo, los requerimientos nutricionales varían entre las especies y dentro de las especies, en relación a la etapa del ciclo de vida, al sexo, a su estado reproductivo y al ambiente. Por ejemplo, un pez juvenil en pleno crecimiento con alta tasa de crecimiento tendría mayores requerimientos nutricionales que un pez adulto con baja tasa de crecimiento, o una hembra en reproducción requerirá más nutrientes y energía para el desove y la generación de los huevos de óptima calidad. Para las propiedades de los alimentos se resalta las proteínas y aminoácidos esenciales. Las proteínas son nutrientes indispensables para la estructura y función de todos los organismos vivientes y son usadas para el mantenimiento, crecimiento y la reproducción. En general, los requerimientos proteicos de peces y camarones son elevados y efectúan un rango de 24 a un 57%. Es decir, durante la fase larvaria existen mayores requerimientos de aminoácidos para la producción de proteína. Esto debido al acelerado crecimiento que presentan los organismos durante esta etapa y la energía requerida para el metabolismo. Además, como lo son los lípidos. Los lípidos en los peces requieren lípidos en la dieta, grasas y aceites principalmente para utilizarlos como fuente de energía metabólica y de ácidos grasos esenciales. Las exigencias de estos ácidos grasos pueden variar entre especies. Sin embargo, se recomienda por lo general incluir valores moderados de grasa entre 6 y 8% en la formulación de las dietas para los peces y camarones. Además, los carbohidratos, después de las proteínas y lípidos, representan el tercer grupo de los compuestos orgánicos más abundantes en el cuerpo animal. El grupo de los carbohidratos incluye importantes compuestos, como lo es la glucosa, la fructosa, el almidón, la sacarosa, la quitina y la celulosa, entre otras. La proporción aceptable de carbohidratos en dietas para peces puede oscilar entre el 30 y 40% para omnívoros y entre el 10 a 20% para carnívoros. En las microdietas formuladas para las larvas de peces se recomienda la fracción de carbohidratos presentes que no sobrepase el 12%. Vitaminas y minerales. Las vitaminas son compuestos orgánicos complejos. Son requeridos en cantidades pequeñas para el crecimiento normal, la reproducción y el metabolismo de los peces. Los peces no pueden sintetizar la mayoría de ellas y deben adquirirlas con la dieta. Las vitaminas del grupo B son necesarias en pequeñas cantidades, pero tienen importantes funciones en el metabolismo de los peces. Las vitaminas liposolubles, como lo es la A, la E y la K, son esenciales para los peces. En las larvas de los peces se recomienda además incluir en la dieta un pequeño porcentaje de vitamina C y E para evitar deficiencias nutricionales e impedir la oxidación de los lípidos durante el almacenamiento. Energía. Los peces necesitan energía para cumplir diferentes procesos tales como crecer, moverse, realizar diferentes funciones digestivas, construcción y regeneración de tejidos nuevos, como la fuente de energía que se centra en las proteínas para crecer, grasas, hidratos de carbono y fibra para otros procesos. La energía en los animales se puede expresar en calorías. Además que las exigencias energéticas varían con la especie, con la edad y con el tipo de trabajo, bien sea para mantenimiento, crecimiento o reproducción. Existen ventajas y desventajas en la producción del alimento, como lo es producción de alimento en granjas y alimento facturado industrialmente. Algunas ventajas: no requiere energía en su fabricación, ya que pueden fabricar a mano con molino de carne y secarse al sol. Además, los alimentos se encuentran disponibles localmente y también se emplean productos de desechos locales. Algunas desventajas:
es que los almidones no se cocinan y se digieren y no se digieren bien. Poseen una baja estabilidad en el agua, pueden requerir ligeramente adicionalmente. El periodo de almacenamiento es más corto, además requiere una gran superficie para el secado. El alimento húmedo no puede almacenarse y debe ser utilizado inmediatamente. El alimento facturado industrialmente, algunas ventajas es que para el alimento sumergible tenemos que los almidones son parcialmente cocinados, la digestibilidad es buena y posee estabilidad en el agua. Es más económico que los peles flotantes. Una ventaja que el alimento flotante es que la gelatización de los almidones es casi completa. Alguna de las desventajas es que el alimento sumergible requiere ingredientes secos y las vitaminas se pierden parcialmente. Para la fabricación del alimento flotante se requiere mayor destreza en la producción y además se necesita estructores como son costosos, por lo que incrementan el coste de la producción. Alimentos complementarios o aspectos cualitativos y cuantitativos. Para garantizar una mejor aceptación en la alimentación de los peces se debe complementar la alimentación natural disponible en el estanque con los alimentos artificiales que provienen del exterior. Por ejemplo, cuando los alimentos naturales resultan insuficientes para alimentar a los peces y cuando se desea aumentar la producción para disponer de una mayor cosecha y al mismo tiempo lograr una buena tasa de crecimiento. A medida que se va introduciendo más alimentos complementarios, se va cambiando de un sistema intensivo a un sistema semi-intensivo de la producción. Los alimentos complementarios deben estar sujetos a una serie de características tales como buenos valores nutritivos, como un alto contenido de proteínas y carbohidratos y un bajo contenido de fibra. Lo que requieren es que haya una aceptación por los peces que se pretende alimentar, que exista una economía para la calidad dada de alimentación, mientras menos cueste mejor, que exista una disponibilidad durante casi toda la temporada de cría de peces, que presente un costo adicional mínimo en la que atañe a su soporte, manipulación y procesamiento, y que por último tenga un fácil manejo y una adecuada manipulación y almacenamiento. Para todo esto se puede utilizar muchos tipos de materiales como alimentos complementarios para los peces, como lo es, por ejemplo, vegetales terrestres, plantas acuáticas, pequeños animales terrestres como lombrices, termitas, animales acuáticos, gusanos, ranas, peces, arroz quebrado, pulido, salvado, cáscaras, trigo, salvado, maíz, gluten, tortas oleaginosas, caña de azúcar, semillas de algodón, desechos de cervería, desechos de comida, desechos de matadero, entre otros. Cantidad de alimento complementario a utilizar. La cantidad de alimento artificial debe ser determinante dentro del proceso productivo, ya que se debe distribuir regularmente en cada estanque para obtener los mejores resultados. Los problemas más comunes que se deberán evitar son la subalimentación, que lleva a las pérdidas en la producción de los peces. La sobrealimentación es un poco económica y puede resultar en una mala cantidad de pérdidas de agua y pérdidas de producción. Cabe resaltar que toda producción adicional requiere por lo tanto una alimentación adicional, por lo cual la producción potencial sin alimentación suplementaria, el cual en esta tabla presenta una tasa de fertilización y una producción aproximadamente kilogramo hectárea año, la cual con una tasa de fertilización ninguna es de un rango de 100 a 500, con una fertilización poca tiene un rango de 500 a 1000, fertilización media de 1000 a 2000 y buena fertilización está entre los rangos entre 2000 y 4000. Es decir, la cantidad de alimento a suministrar está en relación al tamaño y el peso del pez y en relación con la biomasa presente en el estanque. Conforme los peces van creciendo, aumenta la biomasa. Consecuentemente, la cantidad de alimento suplementario deberían irse incrementando. Se aconseja que el suministro diario se haga varias veces al día. 4, por ejemplo, si se proporciona en una sola oportunidad, no habrá ningún aprovechamiento de alimento proporcionado. Para la distribución de los productos alimenticios, esta distribución de los alimentos en el estanque es uno de los parámetros de manejo fundamentales en el desarrollo de un buen proceso de alimentación. Estos parámetros se basan según el tipo de alimento, el tamaño del estanque y el método de distribución. Como por ejemplo, toda la zona del estanque, como por ejemplo, cuando se suministra a mano
alimentos molidos muy finamente en estanques pequeños. Con este método se reparten los alimentos por un área muy amplia, reduciendo así la competencia entre los peces. Otra situación es que en los lugares determinados de alimentación, como por ejemplo cuando se administran alimentos que se hunden en estanques de gran tamaño, de esa forma más fácil comprobar el grado de utilización de los alimentos. Para este proceso es recomendable seleccionar áreas que tengan un fondo firme, evitando fango blando, teniendo en cuenta que los lugares con agua no profunda, aproximadamente de 0,6 a 1 metro de profundidad en los estanques de gran tamaño. Si no tienen una barca, establezcan los lugares de alimentación cerca a la orilla. Manejo de la alimentación de peces. El éxito de toda actividad piscícola depende de la eficiencia en el cultivo, principalmente en la calidad y cantidad del alimento suministrado. La tilapia es un ejemplo como omnívora y su requerimiento y su tipo varían con la edad del pez. Los juveniles se alimentan de fitoplancton y zooplancton como pequeños crustáceos. López afirma y indica que las formas de alimentación dependen directamente del manejo, el tipo de explotación, la edad y los hábitos de la especie, destacándose los siguientes tipos de alimentación, como es la alimentación periférica, el cual se realiza por todas las orillas del estanque y se recomienda para los peces mayores de 100 gramos, dado que por encima de este peso se acentúan los instintos territoriales de los animales en varios sitios del estanque, como también es los alimentadores automáticos. Existen muchos tipos de comedores automáticos, como el péndulo, como timer horario, con bandejas. Sin embargo, por su costo elevado se convierte en un sistema antieconómicos y sirven solamente en explotaciones donde se sobrepase la relación costo-beneficio. También cabe resaltar el tamaño de pele que es recomendado de acuerdo al estadio del crecimiento. El estadio puede estar entre alevinos de 0,5 a 5,0 gramos, de 5 a 15 gramos, de 15 gramos a 30 gramos, de 30 gramos a 80 gramos y sucesivamente. El tamaño del pie recomendado está para los alevines que sea polvo, para los animales de 0,5 a 5 gramos, un carbantado de 0,5 a 1 micras y de 5 a 15 gramos 1 por 1. De 15 a 30 gramos 1 por 1,5 por 1,5 y así sucesivamente. Vida útil de los alimentos. Durabilidad versus humedad. La humedad es un producto pelletizado, depende del porcentaje del agua que ha sido agregado en la dosificación. Esto influye directamente con la calidad, ya que si la humedad supera el 12% del producto, disminuye su calidad y su tiempo de almacenamiento, porque esta permite la proliferación de hongos en el concentrado, el ablandamiento y el envejecimiento de los peles. Todos los peles deben contener un mínimo de 85% de materia seca, lo que es fundamental para evitar la colonización por los hongos y para asegurar un buen almacenaje del producto. Durabilidad versus temperatura. La temperatura es un parámetro también determinante en la durabilidad de los peles, porque depende del acondicionamiento y el tiempo de enfriamiento que tuvo el producto antes de ser empacado. Cuando el producto es empacado muy caliente, se genera una sudoración dentro del paquete que deteriora la cantidad del producto e igualmente ayuda a la proliferación de bacterias y hongos. La temperatura de los productos no debe superar la temperatura ambiente más de 5 grados centígrados. Estrategias de control para la alimentación. Fertilización. La fertilización consiste en la incorporación de compuestos orgánicos e inorgánicos al cuerpo de agua, a manera de abonos fertilizantes con el fin de incrementar la producción del alimento vivo, animales y plantas. También se considera que los fertilizantes inorgánicos son los mismos que usan en la agricultura. Los abonos orgánicos están representados en excrementos de animales, fertilizantes verdes, desechos de plantas recién cortadas y subproductos de la agricultura, frescos o ensilados. Sirven como sustrato para el crecimiento de bacterias y protozoarios, los que son alimentos para los peces. Los fertilizantes que contienen esos elementos que hacen falta se añaden al estanque para ayudar al crecimiento de los peces y del plancton que utiliza para su alimentación. Los fertilizantes son materiales que añaden al estanque para hacer el más fértil y productiva.
Los abonos orgánicos, el exterior de los animales de la granja, constituye el principal abono orgánico utilizado en la piscicultura mundial. El estiércol fresco del cerdo es uno de los mejores abonos para el estanque de aguas templadas y cálidas, ya que buena parte de su aprovechamiento directamente para los peces como alimento, mientras el resto actúa como fertilizante. Se puede aplicar semanalmente 42 en proporción de 1000 kilos o una tonelada por hectárea, o sea, 1 kilo por cada 10 metros cuadrados. También se resalta la gallinaza, el cual es también un excelente abono, especialmente cuando se cultiva peces filtradores como la tilapia. Se aprovecha directamente de las algas resultantes de la fertilización. Se aplica en proporción de 500 kilogramos hectárea, 1 kilo por cada 20 metros cuadrados, una vez por semana o cada 2 semanas. Estrategias de control para la alimentación. Fertilización. La fertilización consiste en la incorporación de compuestos orgánicos e inorgánicos al cuerpo de agua, a manera de abonos fertilizantes con el fin de incrementar la producción del alimento vivo, animales y plantas. También se considera que los fertilizantes inorgánicos son los mismos que usan en la agricultura. Los abonos orgánicos están representados en excrementos de animales, fertilizantes verdes, desechos de plantas recién cortadas y subproductos de la agricultura, frescos o ensilados. Sirven como sustrato para el crecimiento de bacterias y protozoarios, los que son alimentos para los peces. Los fertilizantes que contienen esos elementos que hacen falta se añaden al estanque para ayudar al crecimiento de los peces y del plancton que utiliza para su alimentación. Los fertilizantes son materiales que añaden al estanque para hacer el más fértil y productiva. Los abonos orgánicos, el exterior de los animales de la granja, constituye el principal abono orgánico utilizado en la piscicultura mundial. El estiércol fresco del cerdo es uno de los mejores abonos para el estanque de aguas templadas y cálidas, ya que buena parte de su aprovechamiento directamente para los peces como alimento, mientras el resto actúa como fertilizante. Se puede aplicar semanalmente 42 en proporción de 1000 kilos o una tonelada por hectárea, o sea, 1 kilo por cada 10 metros cuadrados. También se resalta la gallinaza, el cual es también un excelente abono, especialmente cuando se cultiva peces filtradores como la tilapia. Se aprovecha directamente de las algas resultantes de la fertilización. Se aplica en proporción de 500 kilogramos hectárea, 1 kilo por cada 20 metros cuadrados, una vez por semana o cada 2 semanas. Conclusiones. Para llevar a cabo un proceso productivo que garantice la satisfacción de la producción tanto en la oferta y en la demanda, es vital importancia conocer minuciosamente los hábitos alimenticios de los peces para que con esto se logre ejecutar los planes de alimentación y las técnicas de manejo expuestas en este trabajo. Dentro del suministro del alimento de peces, la restricción del alimento es algo natural presente en muchas especies de peces, por lo que esta técnica de aplicación se debe realizar acorde a los 3 hábitos alimenticios de la especie, producir tratados de evitar el perjuicio en su desempeño y bienestar. El nivel de la proteína presente en la diversidad de maneras primas es crucial importancia para determinar la formulación de la alimentación de peces, especialmente en las primeras etapas de desarrollo, donde aquí el salto para lograr una sobresaliente en la producción.